Los páramos son nuestra riqueza natural, ya que de ellos se desprende toda el agua que normalmente consumimos todos los días de nuestras vidas. Por eso debes cuidar los páramos y también cuidar el agua, ya que son riqueza natural de nuestro país. Good morning, niños y niñas. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y estén muy enérgicos para el tema que tenemos el día de hoy en nuestra clase de sociales. Vamos a hablar sobre el páramo, uno de los recursos naturales más importantes que hay en nuestro país y que si ellos no existieran no tendríamos ni consumiríamos agua. Resulta que los páramos son conocidos como bosques enanos, ya que son ecosistemas muy valiosos para todo el mundo, porque ellos son importantes fábricas de agua natural. Todo el agua que nosotros consumimos es gracias a los páramos que hay en todo el mundo. De hecho, nuestro país, Colombia, es muy afortunado porque tiene varios páramos en sus departamentos, los cuales debemos cuidar y debemos preservar. Pero bueno, aparte de que son muy importantes porque son fabricantes de agua, resulta que este ecosistema es muy amplio. El páramo se compone de unas plantitas muy particulares, las cuales se llaman los frailejones. Los frailejones por lo general son unas plantas que también se deben cuidar, no se deben arrancar o dañar, porque cada plantita crece 1 centímetro cada año sí. En un páramo es muy difícil ver aquellos frailejones que estén muy altos, debido a que cada año crecen solamente 1 centímetro. Entonces, este ecosistema y el frailejón, ¿qué hacen? Hacen magia. Pero magia, porque hacen magia porque gracias a ese ecosistema produce agua. Y es el agua que nosotros normalmente consumimos. Un agua muy limpia, muy fresca y sobre todo muy natural, gracias también a esa planta llamada el frailejón. Resulta que los páramos se caracterizan no solo porque tienen temperaturas muy bajas, quiere decir que hace demasiado frío y habita la neblina y constantemente llueve, ya que es un fabricante de agua natural. Los páramos en Colombia son realmente una joya, son muy valiosos en nuestro país. Nuestro país se caracteriza por ser el tercer país en el mundo, el cual contiene muchos páramos. De todos los países es el tercero, ocupa el tercer puesto por tener esta gran riqueza natural, este afluente de agua inmenso. Y qué gran dato el de los frailejones, ¿cierto? Por lo general son muy bonitos y gracias a ellos, a su proceso con el ecosistema, es que cada día tenemos más y más agua. Pero bueno, yo creo que ustedes desean saber cuáles son esos páramos que hay en nuestro país, porque hay tantos, para que nuestro país ocupe el tercer lugar. Bueno, estos páramos son los siguientes: el páramo de Santurbán, el páramo de Chingaza, el páramo de Oseta, el páramo de Sumapaz. Hay otros más, pero el día de hoy solamente le voy a hablar de esos 4 porque son los más principales e importantes en nuestro país. Si hablamos del páramo de Santurbán, este páramo habita en nuestro departamento Santander y norte de Santander. Es un páramo muy hermoso y muy turístico. Pero ¿qué ha pasado? Resulta que está amenazado por la minería y la expansión agropecuaria. Recuerden que es un recurso natural y por eso se han hecho muchas protestas de ambientalistas porque quieren acabar con este páramo para explotación
explotación minera. Y si se acaba este páramo, se acaba también nuestra agua natural, nuestro ecosistema, aparte también especies. Recordemos que nuestra ave, el cóndor de los Andes, habita en el páramo. También el oso de anteojos. Son dos especies muy importantes que también el hombre se ha encargado de cazarlas y por eso ya casi no hay de estas especies. Son muy poquitas las que se cuentan porque están en extinción. El oso de anteojos y el cóndor de los Andes. ¿Se imaginan donde estas especies no tengan el páramo, lo destruyan? Nuestra naturaleza poco a poco se iría acabando y aparte no tendríamos ese precioso líquido que comúnmente utilizamos todos los días. Otro páramo muy interesante es el páramo de Chingaza. Este páramo es una joya cultural. Es un sitio muy importante ya que en él habitan los indígenas muiscas y guayupes. En él se encuentran una laguna la cual es muy importante. Entonces este páramo también es muy lindo y aparte es habitado por indígenas. Ahora voy a hablar de otro páramo, el páramo de Oseta. Es el más lindo y es también clasificado como patrimonio cultural de nuestro país. ¿Recuerdan la clase en la que les hablé sobre los patrimonios culturales? Que vimos 6, pero que les dije que había muchísimos más. Bueno, resulta que este páramo Oseta está clasificado como un patrimonio cultural. En él se pueden realizar caminatas, se puede acampar y es muy hermoso. Lo encontramos en Boyacá. Otro páramo muy importante es el páramo de Sumapaz. Este páramo es el más grande del planeta. A pesar de que es muy grande, ¿por qué será tan grande? Porque en él hay muchas lagunas, sí, demasiadas. Aparte es muy bueno para rutas de senderismo y tiene también un parque arqueológico que tiene las ruinas de una cárcel de nuestros antepasados, de nuestra historia colombiana. ¡Qué interesante! Yo creo que nosotros no sabíamos que existían tantos páramos en nuestro país. Pensamos que solo existía uno, que era el que se encuentra aquí en Santander, pero hay muchos más y la importancia de cuidarlos, también de protegerlos. Recordemos que en él no solamente hay agua, hay frailejones, hay también especies, hay aves como el cóndor de los Andes, también el oso de anteojos, también las ovejitas y es muy frío. Algunos de estos páramos algunos de estos páramos son turísticos, pero han implementado algunas reglas porque algunas personas estaban asistiendo y lo que hacían era botar basura. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando se bota la basura? Se contamina nuestro medio ambiente y también de paso se contamina nuestra agua. Bueno, entonces recordemos que es un páramo. Son unos bosques enanos, ¿cierto? Y es el mayor fabricante de agua en el planeta. Colombia ocupa el tercer lugar porque nuestro país tiene muchos páramos. Y recordemos también que en el páramo hay mucha neblina, llueve frecuentemente y hace mucho frío. Pero en sí son paisajes muy bonitos y muy hermosos que nosotros debemos cuidar y resaltar de nuestro país, sobre todo si se encuentra en amenaza, ¿cierto? Debemos ayudar a aportar y decir no a la minería ni tampoco a la contaminación de los páramos, ya que son muy valiosos y son muy importantes, porque gracias a ellos podemos consumir el agua de todos los días. Y también hay un ecosistema con el cóndor de los Andes, que es una ave muy preciosa
Y ya de esa ave les he hablado. En el transcurso que hemos tenido algunas clases les he hablado que el cóndor de los Andes es una ave muy importante que también ayuda en el ecosistema del páramo para que podamos tomar y consumir esa agua tan rica, tan deliciosa, tan pura. ¿Y quién no ha ido a un páramo a visitarlo? Espero que algún día los que no han podido asistir vayan y se enamoren de la naturaleza tan hermosa y respiren ese aire puro. Y debemos sentirnos muy orgullosos de las riquezas y los recursos naturales que tiene nuestro país. Bueno, niños y niñas, espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy sobre los páramos y recordemos que debemos preservarlos y dar los mejores consejos de ellos, ya que son nuestros mayores afluentes de agua. Bueno, niños y niñas, entonces espero ahorita disfruten de una buena pausa activa y nos vemos ahora con otro tema en Ciencias